Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Strategic Platform. Es un webinar en el que vamos a hablar de la vinculación con el cliente en este momento que hemos llamado de hiperconectividad inteligente y a hablar un poco de una nueva concepción de aproximación al consumidor y pasar de pensar en el share of pocket y la capacidad de gasto que tiene a pensar un poco más en su share of life o en la parte de vida con la que podemos conectar con ese cliente. Mi nombre es Marta Vallvé, soy partner, soy socia de Gran Consumo de Strategic Platform y me acompaña también Jordi Fernández, que es partner de tecnología. Buenas tardes. Encantados de poder estar esta tarde con vosotros y de poder dedicar este tiempo. Sabemos que también tenemos seguidores desde Portugal que nos están siguiendo, así que muy obrigado para ellos. Lo vamos a hacer en castellano en este caso, pero totalmente dispuestos a poder generar nuevos movimientos con ellos. Muchas gracias. Brevemente os voy a situar de qué es Strategic Platform y por qué estamos ante este webinar, tanto Jordi como yo. Strategic Platform es una nueva concepción de consultoría estratégica que está enfocada a definir y a crear productos y servicios cada vez más sofisticados y más complejos que dan respuesta pues, a la complejidad con la que nos encontramos en el mercado. Strategic Platform representa la unión de dos compañías especialistas, cada uno en su ámbito. Por una parte, Revo, especialista en consultoría estratégica, enfocada en desarrollo de nuevos modelos de negocio y productos y servicios para lanzar al mercado. Y por otro lado, Enzyme, que es una compañía de digitalización inteligente y que aporta un gran conocimiento en capacidad tecnológica en las compañías. Ambos formamos Strategic Platform y es la unión de la experiencia de más de 30 años, de gran experiencia en muchos proyectos y en un volumen de más de 100 personas expertas, cada uno en su ámbito, para dar solución y respuesta a los retos que nos plantean las compañías. En el mercado de gran consumo, como también en el mercado de servicios, retail e industria, trabajamos de la misma forma, desarrollando proyectos y productos para satisfacer estas necesidades y estos retos complejos del mercado, tanto en modelos de negocio como en digitalización inteligente para lanzar al mercado y conectar con los clientes y los consumidores de la mejor forma posible. Solo una visión rápida a una larga experiencia, específicamente en el mercado de gran consumo, en el que tenemos un conocimiento muy transversal tanto de categorías de alimentación como no alimentación, por haber trabajado pues, con compañías líderes y que quieren liderar su posición en el mercado a través de desarrollar nuevos modelos de negocio y nuevas ofertas de producto y de servicio. Sin más, una breve introducción para situarnos, pero vamos a abordar el webinar, que es lo que hemos venido todos a hacer hoy aquí. Y este es un webinar que hemos planteado con este título de la vinculación con el cliente en la era de la hiperconectividad inteligente, porque estamos viendo un gran cambio en el mercado. Ya sabemos que el mercado del gran consumo es un mercado muy dinámico, pero estamos ante un cambio también de capacidad de conectar con el cliente, de gran oferta, mucha conectividad, mucha facilidad de estar en muchos sitios a la vez, con lo que necesitamos tener una relación distinta o una aproximación distinta a ese consumidor y entender bien qué está sucediendo, hacia dónde va a evolucionar para al final poder dar respuesta a través de nuestros productos y servicios a sus necesidades. Entonces, en el webinar, en la sesión de hoy, vamos a comentar algunos de los ejes que creemos que son fundamentales para aproximarnos a esta visión y a este cambio de pensar no solo en el gasto disponible y por lo tanto el share of pocket de estos clientes, sino pensar un poco más
en cómo puedo formar parte de su vida y hacerme relevante a lo largo de la vida de nuestros consumidores. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda durante este webinar, solamente deciros que al final, si queréis, nos podéis enviar un correo, nos podéis enviar vuestros comentarios y gustosamente os daremos respuesta. Perfecto. Para empezar, bueno, hay un cambio importante que estamos viendo y que vamos a ver a futuro, y es que la proyección de la esperanza de vida está aumentando y que por lo tanto la población es más longeva que nunca y va a seguir siendo más longeva que nunca. Entonces está creciendo la cantidad de población que en los próximos años alcanzará mayor edad, con lo cual estamos alargando la vida, estamos llegando mucho mejor a edades más tardías, con lo que se nos abre también una visión de, bueno, otros escenarios, otros targets, otras necesidades que aparecen bueno, por esta razón, ¿no? Porque la esperanza de vida aumenta y por lo tanto vamos a tener más población más adulta. De hecho, a raíz de esto ya ha salido la orientación a un target como es toda la Silver Economy, etcétera, que va en esta dirección de focalizarse en un target que hasta el momento pues nadie había percibido como relevante. Si bien es cierto que este es un cambio que evidentemente nos va a afectar y que vamos a tener que replantearnos cómo nos redefinimos, esto no quiere decir que sea todo lineal. Es decir, hasta ahora eh, la visión de la vida era una visión muy lineal, estaba estructurada, incluso la segmentación de los clientes estaba estructurada como en grandes bloques, ¿no? La etapa formativa, la etapa profesional, la etapa de descanso a posteriori, con lo cual había unas necesidades muy marcadas en cada uno de estos ámbitos y agrupábamos a bueno, pues a nuestros consumidores, reinterpretando un poco estos perfiles sociodemográficos, partiendo un poco de estas etapas, ¿no? La infancia, la edad adulta y la madurez, que ahora con este crecimiento alargamiento de la vida, evidentemente es una etapa que cobra más relevancia, pero bueno, había una visión muy lineal de la vida. Entonces, creemos que hay un cambio también en la aproximación a esta visión de cómo conocemos al consumidor y a sus necesidades en cada una de las etapas, y estamos pasando de tener una visión lineal como era hasta ahora a generar una visión mucho más sistémica, mucho más enfocada a las necesidades que tiene el consumidor en cada etapa, porque no necesariamente son esas tres etapas las que va a vivir durante su vida, sino que etapas formativas, etapas profesionales y etapas de ocio o etapas de descanso pueden suceder en diferentes momentos a lo largo de la vida. No necesariamente van a ser esas mismas etapas durante todo ese proceso, ¿no? Con lo cual, esto nos da lugar a una visión, como decía, sistémica, a una visión que se aleja de la linealidad, en la que las diferentes necesidades se van repitiendo de forma circular a lo largo de la vida y nos podemos encontrar con consumidores que sociodemográficamente podrían estar vinculados a un mismo bloque, pero con necesidades totalmente distintas, ¿no? Con lo cual, esto nos hace replantear cómo segmentamos, cómo conocemos a nuestro consumidor, cómo nos acercamos a él, cómo identificamos cuáles son sus necesidades y a partir de ahí, evidentemente, qué les ofrecemos y cómo les estamos satisfaciendo esas necesidades en cada uno de los momentos. Por lo tanto, hay por un lado este crecimiento poblacional, este cambio de visión de una linealidad, una segmentación lineal, a una visión más sistémica de la vida, y
Por otro lado, también estamos viendo que el mercado, o sea, el consumo, el mercado de gran consumo ya es un mercado muy dinámico, pero el consumo se está polarizando y el consumidor cada vez es más complejo, es mucho más cambiante. Cada vez los hábitos de consumo están evolucionando hacia diferentes vías y el consumidor, es mucho más demandante y requiere más productos, más novedosos, más oferta para momentos distintos. También en esta polarización del consumidor aparecen caminos divergentes, no es un consumidor que quiere una cosa u otra, sino que el mismo consumidor quiere ambas en momentos distintos y por lo tanto estamos ante un consumidor que eh, hace que crezca la marca de distribuidor y a la vez crezcan los productos gourmet. Por otro lado, ahorramos en la cesta de la compra, pero a la vez es cuanto más se gasta en ocio, en restauración y en comer fuera de casa. Queremos productos eh, sostenibles, más cualitativos, pero a la vez queremos que estén a un precio bajo, adecuado, asequible. Entonces, estamos en un momento de gran, como digo, polarización de ese consumo. El consumidor lo quiere todo, en cualquier momento, en cualquier lugar y vive el aquí y ahora. Y en esa complejidad de necesidades y en esa circularidad que decíamos, en esa segmentación más sistémica, estamos viendo que bueno, el consumidor tiene necesidades distintas en momentos distintos y está dispuesto a acceder a productos muy diferentes en diferentes momentos, ¿no? Entonces, las segmentaciones clásicas ya no son tan nítidas, ¿no? O las segmentaciones no son tan nítidas y no encajan en las segmentaciones clásicas y por lo tanto nos enfrentamos a un cambio en cómo accedemos, cómo nos vinculamos a ese consumidor y qué es lo que le vamos a ofrecer para poder satisfacer a esas necesidades que pueda tener. Aquí lo que tenemos por un lado es una evolución de la visión que hemos tenido de cliente en cuanto a que cada vez tenemos más información de él, pero realmente cada vez es más complejo entenderlo, precisamente por este cambio de comportamientos. ¿Por qué? Porque la forma en que estamos analizando la información es la misma que hemos utilizado en los últimos 20 o 30 años y lo que hay que plantearse es qué puedo hacer hoy en día con más información, qué puedo hacer hoy que estoy haciendo ejercicios tanto de captar información directamente del cliente a través de la lealtad, a través de ejercicios de desintermediar los canales de venta, de poder generar información o acuerdos con los propios canales de venta para entender el sell-out, a quién se produce y cómo se produce. Cuando tienes todo ese dato, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, si ahora tengo más perfil, tengo más datos y hago la misma segmentación, voy a tener un ejercicio equivalente a lo que tenía. Entonces, aquí nos encontramos con dos circunstancias. La primera es, vamos a tener muchas más variables, con lo cual las segmentaciones tradicionales se quedan cortas en cuanto no tienen, por ejemplo, el momento de vida, como hemos hablado, el contexto, o elementos aspiracionales que hasta ahora no estábamos considerando y que pueden marcar la decisión de si te compran tu producto a ti o a otro, ¿vale? No solamente por temas de impulso. Otro tema vinculado a entender esa complejidad es en la medida de que, como estamos viendo, el perfil del tipo de cliente cambia. Cambia porque cambia más rápido dentro de los grupos, incluso va transicionando entre ellos hasta volver al mismo grupo de forma ocasional, con lo cual tenemos que hacer que esa segmentación sea viva, o sea, la tenemos que ir actualizando en la base de que tenemos y vamos actualizando información del propio cliente y tenemos que ir identificando ese movimiento, porque ese movimiento también nos dice mucho de cómo está transicionando dentro de los ciclos de vida del cliente, ese journey que hemos definido, y a partir de aquí plantear estrategias donde ahora tenemos colectivos mucho más pequeños que están segmentados por muchas más variables, con lo cual estamos targetizando de una forma mucho más precisa y enfocada, y donde el espacio de consumidores que tenemos dentro de esos colectivos va cambiando de una forma más rápida. Con lo cual hemos de ser muy ágiles, y eso quiere decir que tenemos que tener
una visión de cliente de qué quiere, dónde quiere, en qué momento quiere, lo más actual posible, con lo cual no nos sirve hacer una segmentación y tenerla 2 años. Esto ya ha pasado a la historia porque necesitamos poder hacerlo cada semana si es preciso, porque cualquier movimiento, cualquier campaña, cualquier situación, contexto, se viraliza y te cambia un comportamiento hacia un lado, hacia el otro, sobre un producto o en contra de un producto. Esto no solamente es ofensivo, sino también defensivo, sobre la marca, porque a veces pueden pasar cosas que pueden provocar que ciertos segmentos, cierta familia de productos, ciertas referencias, necesitas entrar en fase defensiva con respecto al mercado. Y entender todo eso te requiere agilidad en captar la información, en procesarla y sobre todo agilidad de cómo tú accionas estos mecanismos hacia tu posicionamiento de producto. Es decir, qué vamos a hacer con toda esa inteligencia de datos en cómo orientamos nuestras campañas, en cómo activamos los canales, incluso como nuestra red comercial le damos consignas en base a esos nuevos posicionamientos y a esas conclusiones que extraemos, que es más complejo porque ahora tenemos muchos más grupos, con lo cual es mucho más difícil que antes, pues les estamos dando consignas y consideraciones que van mucho más segmentadas. El hacer todo eso, pues requiere, por supuesto, de proceso, requiere sistemática y hoy inevitablemente tener soluciones tecnológicas que nos apoyan en hacer esto viable. Porque cuando vas a volumen, esto es imposible realizarlo con medios que no te lo operativicen. Lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer dos, pero el desgaste, el esfuerzo, no te va a generar el retorno necesario. Con lo cual, el escenario en el cual nos movemos ahora es un escenario donde todos los datos que teníais se tienen que poner en contexto con otra información que os está llegando y que tiene que generar un valor con mucho más, un tiempo de vida mucho más corto, ¿no? Caduca mucho antes ese insight que has hecho y tienes que entender mucho más fácil y más claro, no solo dónde estás, sino de dónde viene y dónde va el cliente. Para ello, es decir, esta segmentación no solo es para tenerla, es decir, la segmentación la hacemos con un objetivo que al final es conocer más a nuestro consumidor y poder darle unos productos y unos servicios más adecuados y ser más relevante para él, ¿no? Entonces es cómo generar esos vínculos con el consumidor, incluso más allá del momento de compra y de consumo, ¿no? Eh, cómo nos hacemos importantes, cómo nos hacemos relevantes para ese consumidor, entendiendo, como decíamos antes, que su vida o sea, sus necesidades son sistémicas y van a ser circulares, con lo cual necesita entender en qué momento está, hacia dónde va, de dónde viene, para poder generar ese vínculo. Generar estos vínculos significa establecer puntos de contacto y de relación con ese consumidor, pensando no solo en el momento preciso en el que nos compra o en el que nos consume, sino pensar también en otros momentos en los que nos podemos relacionar con él, en el antes y sobre todo también en el después. El durante habitualmente ya estamos, ¿no? Desintermediar los canales para obtener, como decía antes Jordi, esta información directa del consumidor y sobre todo estar presente de una forma no invasiva. Es decir, estamos ante un contexto, un momento en el que el consumidor, como decíamos, está hiperconectado, recibe gran cantidad de información y está conectado porque quiere las cosas aquí y ahora, pero eso significa, si nosotros queremos estar durante más tiempo conectados, significa que no significa que vayamos a ser, y perdonadme, pesados con el consumidor y estar presentes y agotarles, sino que lo que tenemos es que estar presentes para que cuando nos necesite nos pueda activar. Eso significa identificar muy claramente los momentos clave para la relación con ese consumidor, cualificar muy bien el contacto que vamos a hacer, es decir, no es una dispersión de contactos y a ver cuál me da la solución, sino identificar muy bien cuál es ese contacto y el para qué y después aportarle valor.
aportar valor al consumidor significa no ser invasivo. Es decir, si realmente le estamos aportando valor, le estamos dando algo que necesita, él no nos va a percibir como invasivos. Por lo tanto, es muy importante que, como digo, identifiquemos claramente esos momentos en los que son fundamentales antes de la toma de decisión y el después para hacer ese seguimiento y poder entender cómo le aporto valor a ese consumidor. Esta relación, esta generación de vínculos va a tener que ser digital. Es decir, por un poco lo que decíamos antes, es decir, por la gran cantidad de datos y la complejidad que se nos abre en este escenario, debemos poder gestionar esto de una forma fácil y eficiente. Entonces, el entorno digital nos va a permitir que eso suceda. No quiere decir que todos los contactos tengan que ser digitales, pero evidentemente hay una capa digital que es muy relevante para poder gestionarlo perfectamente. En esta relación, esta generación de valor, estas relaciones con el consumidor van a pasar por poder informarle, poder recomendar, poder atenderle, poder solucionarle las necesidades que tenga en ese momento. Con lo cual, de lo que estamos hablando aquí es de cómo vamos a ser capaces de generar una capa de servicio encima del producto para poder mantenernos en contacto con ese cliente e ir añadiéndole valor a la relación con nuestro producto. Para poner un caso un poco más tangible y entender qué significa servitizar la relación con el cliente o poner una capa de servicio a un producto físico. Este es un ejemplo de mercado con un producto y no todo tiene que pasar por una app, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender cómo para un producto determinado, en este caso un producto funcional, ayudamos al consumidor a generar una vinculación diaria, cotidiana con el producto que le aporta un valor adicional, que nos ayuda a generar una relación más allá del momento de consumo y que está muy orientado a ayudar al consumidor a conseguir unos objetivos de salud más allá del producto, pero que a la vez revierten en también mejorar la funcionalidad de ese producto, ¿no? Con lo cual, si entendemos que el consumidor está preocupado por unas determinadas métricas o necesidades alrededor de sus hábitos de salud, ¿cómo podemos ayudarle a través, en este caso, de una aplicación a generar pues, mejores mejores hábitos de salud que a la vez con la ayuda del producto revierten en un mejor resultado, ¿no? Esto es integrar pues, toda la información que también recibimos de ese consumidor, de sus hábitos, de sus necesidades, en poder después generar mejores productos, mejores servicios y una vinculación más allá, una vinculación durante más tiempo y a lo largo no solo de su vida, sino del contexto en el que está viviendo. Ya, como decíamos antes, no solo es una cuestión de entender cómo el consumidor o qué necesidades tiene a lo largo de su vida, sino también de una forma contextual, con quién vive, qué necesidades tienen las personas con las que vive y por lo tanto poder ayudar a generar esas relaciones un poco más, más extendidas, ¿no? En definitiva, estamos en un mercado que es, como decíamos, cada vez más dinámico, con un consumidor más complejo, más hiperconectado, que busca, que es omnipresente y que busca busca poder relacionarse con los productos que quiere consumir cuando él decide que quiere consumirlos. Por lo tanto, sistematizar la relación con el consumidor y con el cliente en que establezcamos puntos de contacto con ese cliente que nos aporte información y que pueda revertir
en darle mejores productos y mejores servicios, ¿no? Esa necesidad de relacionarnos o esa oportunidad de relacionarnos con el consumidor y ser relevantes a lo largo de su vida es lo que nosotros llamamos omnipresencia, cómo podemos ser importantes y estar presente cuando nos necesiten, sin ser invasivos, y este es un punto que para nosotros es clave, con lo cual es escoger muy bien esos puntos de contacto, es entender muy bien cuándo podemos ser relevantes y sobre todo qué le vamos a dar a cambio, es decir, qué servicio, qué información, qué valor añadido le vamos a incorporar para que realmente aportemos ese valor y no nos sienta como invasivos, ¿no? Ofrecer esos productos y servicios adecuados que nos permitan diferenciarnos y generar esa capa de servicio que tiene muchas formas, no todo pasa por información, sino que puede tener muchas vías de solución, pero al final lo que queremos es darle mayor valor y sobre todo entender que toda esta conexión, toda esta estrategia de entender mejor al consumidor pasa sí o sí por plantearnos una segmentación distinta, una segmentación dinámica que nos permita, a través de los datos como elemento clave, conocer en profundidad a nuestro consumidor, situarle en el grupo que tengamos que situarle, pero entender sobre todo cómo va cambiando en base a sus necesidades y pasa de un grupo a otro para darle, en ese caso, respuesta a las necesidades que tenga en cada momento, ¿no? Sistematizar esa relación es lo que nos va a permitir poder estar conectados con este cliente a lo largo de su vida, a lo largo de esa vida que tiene muchas necesidades y que cada vez es más dinámica, con lo que, bueno, es una oportunidad y un gran reto que todas las empresas de gran consumo al final tenemos delante, ¿no? Conocer muy bien a nuestro consumidor y ayudarle a resolver las necesidades que tenga con nuestro producto. Pues hasta aquí el webinar de esta tarde. Marta y yo os agradecemos el tiempo que habéis dedicado en atendernos. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Como os comentaba antes, tenéis a vuestra disposición nuestros correos para hacer cualquier contacto o consulta vinculada a lo que hemos presentado esta tarde. Nada, esperamos veros en el próximo webinar y que paséis una buena tarde. Muchas gracias a todos, un placer.